Buenas tardes. Extremadura podría volver a bajar impuestos en 2014 si seguimos cumpliendo objetivos como la reducción del déficit. El anuncio lo ha hecho José Antonio Monago y desde el Parlamento todos los grupos han reaccionado. Además, las distintas fuerzas ya preparan sus enmiendas parciales a los presupuestos. Empezamos. Titulares. A partir del jueves se pueden presentar enmiendas parciales a las cuentas de 2014. Los socialistas pedirán un plan de empleo y una oficina de control presupuestario. Izquierda Unida incidirá en sanidad, educación, empleo y medio ambiente. El grupo mixto recogerá propuestas de partidos sin representación parlamentaria. Los alumnos de centros públicos que lo necesiten continuarán con libros gratis este curso y el próximo. Lo confirmó el Gobierno en comisión, donde se criticó que las editoriales cambian muy rápido los textos. Hoy conocemos de cerca al socialista Miguel Bernal. En el perfil nos cuenta, entre otras curiosidades, su pasión por la cocina o la fotografía. Que si seguimos cumpliendo objetivos, en 2014 vamos a volver a bajar los impuestos en Extremadura. Porque somos una de las regiones con las rentas más bajas del país y, sin embargo, una de las regiones con la presión fiscal más alta de toda España. Fuimos los primeros en bajarlos y muchos nos criticaron por ello. También fuimos los primeros en cumplir el déficit. Y fijaros cómo está el patio ahora. Ya lo han oído, el presidente extremeño anuncia que nuestra región podría tener una nueva bajada de impuestos en 2014 si se cumple con el objetivo de déficit. Unas declaraciones que no han dejado indiferentes a los grupos con representación parlamentaria. Fue en el debate sobre el estado de la región cuando José Antonio Monago anunció que Extremadura sería la primera comunidad en bajar impuestos en plena crisis, de modo que los extremeños que cobren menos de 24.000 euros podrán deducirse en la declaración de la renta de 2014 casi 25 euros. Esta semana el presidente ha vuelto a abrir las puertas a nuevas bajadas. Destinadas fundamentalmente a las clases medias, que conforman la inmensa mayoría de la sociedad, y sobre todo a los emprendedores y las empresas, que son las que dan fortaleza a una región. Los populares lo consideran lógico porque dicen va en el programa electoral del PP. Los socialistas aseguran que sería más efectivo suspender el canon del agua, algo que pedirán en el próximo pleno, y critican el anuncio de Monago. Un anuncio de cara a las elecciones, de cara al electorado, para ganar votos, pero que luego no tiene ningún efecto, ¿no? Acordémonos también de lo que hizo con el IVA cultural y todavía estamos esperando a que lo haga. Lo único que sabemos del Partido Socialista es que quiere subir los impuestos y está en contra de la bajada de impuestos del presidente Monago. Por lo tanto, yo le animo a que salga a la calle, al atril de la calle, que se lo diga a los emprendedores, que se lo diga a la familia. Izquierda Unida pide que la rebaja de impuestos a empresas vaya ligada a la creación de empleo. Y lo demás nos parece que habría que hablar de impuestos directos o indirectos. Los que van directamente al patrimonio y a la riqueza, esos no creemos que haya que rebajarlos. Y los que van al consumo, que son los impuestos indirectos que pagamos todos, eso quizás sí habría que bajarlos. Desde el grupo mixto esperan que recaudar menos no signifique dejar de prestar servicios. Muy cuidadosos porque puede ser que unos servicios públicos fundamentales, como son el caso de la sanidad, la educación o a prestaciones sociales, pues puedan quedar afectados por esa bajada de impuestos. Monago recuerda que a pesar de las críticas recibidas, otras regiones también han anunciado ya bajadas de impuestos. El próximo jueves se abre el plazo para registrar enmiendas parciales a los presupuestos extremeños de 2014. Los grupos de la oposición nos han adelantado el sentido de algunas de ellas. Los socialistas pedirán un plan de empleo y el aumento de la renta básica, así como una oficina de control presupuestario para limitar los traspasos de fondos entre partidas. Además, proponen que el Gobierno tenga que llevar a la Asamblea las modificaciones de créditos superiores a 300.000 euros. En política fiscal aseguran que no quieren que se suban los impuestos. Porque es un gobierno en minoría y un gobierno en minoría no puede hacer con una ley aprobada en el Parlamento lo que le venga en gana, que es lo que llevan haciendo desde que está gobernando. Izquierda Unida Verdes IES ya se ha reunido con colectivos como la Coordinadora de ONGs o las denominaciones de origen y adelanta que sus enmiendas van a ir fundamentalmente en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, en el ámbito del medio ambiente y del empleo. El grupo mixto, que apoyará los presupuestos, también presentará enmiendas en partidas sociales y en infraestructuras. También hemos abierto esas propuestas de enmienda a todos aquellos partidos de la comunidad
que no tienen representación parlamentaria para ser nosotros los que hagamos llegar esas enmiendas aquí al Parlamento. El 12 de diciembre sabremos cuáles de estas enmiendas se incorporan a los presupuestos. Y sobre el escrito que ha enviado el SES al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el que argumenta que no puede ejecutar la sentencia que declara nulas las oposiciones de enfermeros de atención continuada, también reacciones de los grupos. Los populares solicitan al alto tribunal que explique cómo hacerlo sin perjudicar a los trabajadores que consiguieron plaza. Y los de la oposición valoran que se haga todo lo posible por solucionar el problema, garantizando los puestos de esos profesionales. Hablamos ahora de las comisiones. En la de Educación, el Gobierno extremeño garantizó que los alumnos becados seguirán teniendo gratis los libros este curso y el siguiente, y coincidió con los grupos en denunciar que las editoriales cambian con demasiada frecuencia los textos, obligando a comprar nuevos libros. Según el secretario general de Educación, los 2.600.000 euros presupuestados para 2014 son más que suficientes para prestar libros este curso y reponerlos si es necesario, y asegura que si la nueva ley de educación obliga a cambiar los libros para el próximo curso, se habilitarían más fondos. Arbitraremos, no le quepa la menor duda, la cantidad correspondiente para libros de texto para el siguiente curso escolar en virtud de las necesidades de cada uno de los alumnos extremeños, que el que necesite libros de texto en Extremadura lo ha tenido y lo va a tener. Esa es la máxima. Respecto a las críticas socialistas que señalan que ha habido demasiados recortes, Díez Solís asegura que antes se daba más dinero de lo que los centros realmente necesitaban, algo en lo que coinciden los populares. Si va a sobrar dinero de libros de texto, vuelvan a sacar la modalidad B, que era para ayudas de material escolar, porque hay mucha gente que necesita ayudas para material escolar. Pero ¿cómo se puede aquí venir y decir que compremos más libros que becarios tenemos? Desde el grupo mixto, los regionalistas denuncian que las editoriales cambian demasiado rápido los textos. Debía haber una normativa por parte de la Administración diciendo que realmente se pida a los alumnos los libros de texto que realmente son necesarios. Izquierda Unida propone que se premie a los profesores que elaboren contenidos propios. Y fomentar entre el profesorado, mediante ese tipo de ventajas, de ayudas, de premios, la elaboración de contenidos pedagógicos o educativos propios. Consciente de la situación, el Gobierno recuerda que este curso se pondrá en marcha el libro digital y señala que en muchos centros ya hay profesores que elaboran y comparten sus propios contenidos. Además, Díez Solís respondió a críticas socialistas que aseguran que las actividades formativas complementarias acabarán desapareciendo por los recortes. El secretario general de Educación lo niega y destaca que este curso se han presupuestado con 5 millones de euros y hay 725 profesores. Sobre las aulas matinales, justificó que para garantizarlas los padres paguen en función de la renta como máximo 18 euros al mes. Además, el secretario general de la Consejería, Jorge Mateos, garantizó las obras en centros del Plan Educa 3 para el próximo año, gracias a los 44 millones procedentes de la flexibilización del déficit. Por ese mismo motivo, no salió adelante una propuesta de impulso de Izquierda Unida que pedía obras en el Colegio Antonio Machado de Mérida. Además, la directora general de Personal Docente, María Ángeles Rivero, informó de que este curso se han concedido casi la mitad de las comisiones de servicios solicitadas por profesores. En total han obtenido un sí 1.100 docentes, 397 de ellos por causas llamadas humanitarias, como conciliación familiar o embarazos de riesgo. A preguntas del grupo mixto, Rivero añadió que estas comisiones solo se dan si hay plazas vacantes. Por su parte, la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Extremadura criticó la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Educación y pidió que en Extremadura se ponga en marcha ya el fraccionamiento de tasas universitarias que se aprobó en el Parlamento. Ejecutar la totalidad del 1,5 millones presupuestado para becas en todos los cursos de grado y máster y poder pagar en 10 veces las tasas, tal y como se acordó en junio en la Asamblea, son algunas de las reivindicaciones de la Asociación de Estudiantes de la UEX, que criticó frontalmente la nueva Ley de Educación, la LOMCE. El problema no es solo la gente que accede a la universidad, sino la gente
que está en la universidad y se tiene que marchar por falta de recursos económicos. Izquierda Unida se ha comprometido a preguntar al Gobierno en pleno por el fraccionamiento de las tasas y los socialistas a reivindicar el resto de sus aportaciones. Los populares, por su parte, han acusado al presidente de la asociación de utilizar el argumentario del PSOE y aseguran que la LOMCE es la ley de educación que necesita España para acabar con el abandono escolar. Por su parte, el Ejecutivo presentó en comisión los primeros resultados del Plan de Comercio Minorista, puesto en marcha a principios de junio. Beneficiará este año a 320 comerciantes que, a partir de la semana que viene, recibirán formación para sacar todo el partido a su negocio. El Gobierno no niega las dificultades del sector, aunque pide responsabilidad. Aunque reconoce que el pequeño comercio atraviesa un mal momento, el Gobierno extremeño insiste que no hay que crear alarma. Según el director general del ramo, en el primer trimestre del año, 3.400 personas encontraron trabajo en el sector. Desde el año 2009, la caída de ventas del comercio ha sido de un 13%. La situación del comercio es difícil, pero de difícil a catastrófica, alarmista y apocalíptica, creo que hay unos cuantos centímetros. Y para seguir apoyando al sector se continúa con el Plan de Comercio Minorista aprobado en marzo en la Asamblea. A partir de la semana que viene, 320 comerciantes recibirán formación teórico-práctica para liderar un cambio en su negocio. Además, tendrán prioridad para acceder a las ayudas a la inversión, que se convocarán en enero con un presupuesto de 843.000 euros y podrán beneficiarse de financiación a través de microcréditos. A través de acuerdos con entidades financieras, créditos concedidos en condiciones ventajosas de financiación que actualmente se están trabajando. Para el Grupo Popular se han superado las expectativas, mientras que los socialistas lo consideran insuficiente. Está bien que ayudemos a 300 y pico personas haciendo un plan de formación, señor director, pero es que hay que instrumentar otro conjunto de medidas para los más de 12.500 restantes comerciantes de la región. 320 van a hacer el programa completo, por lo tanto va por encima de la media, porque yo tengo que recordar que el objetivo marcado es de 900 comercios para todo el periodo. El Gobierno recuerda que cualquier empresa interesada puede participar aún en el plan solicitándolo a través de la web de Extremadura Avante y subrayan que para 2014 se destinarán más de 2 millones de euros al comercio minorista. Con los datos precisos. Además, Córdoba destacó que el peso de las exportaciones en nuestra riqueza ha aumentado hasta el 9% y que el plan de internacionalización de la empresa extremeña trabaja para que aumenten las empresas exportadoras y se vendan fuera más productos. También explicó que para 2014 habrá 1 millón de euros para ayudas a la internacionalización de empresas, casi el doble que este año, y que países como Colombia, Perú o el continente africano están entre los nuevos objetivos. Por último, indicó que el incremento de las exportaciones también se traduce en generación de empleo. El incremento de las exportaciones de los 2 últimos años han generado entre 4.235 y 5.720 empleos. Esos son datos estadísticos que nos permiten traducir el incremento de las exportaciones en términos de empleo. El Gobierno regional ha puesto en marcha en lo que va de año cerca de 40 medidas para dinamizar la creación de puestos de trabajo en Extremadura. Según declaró en comisión el secretario general de Empleo, estas iniciativas supondrán una inversión total de más de 152 millones de euros. Para los grupos de la oposición no es suficiente, porque dicen que no se frena la destrucción de puestos de trabajo. Gobierno y populares señalan, sin embargo, que sí están dando su fruto y hacen alusión a los últimos datos del paro, que han sido positivos. Hemos conseguido que la tasa de paro registrado o que el paro registrado esté en cifras, en términos absolutos, de 2004 y en términos relativos de 2006. No queremos dar una imagen triunfalista, pero sí entiendo que son datos positivos. Velázquez defendió además que la Ciudad de la Salud de Cáceres sigue adelante y que las obras de la bioincubadora comenzarán en 2014 y se retomarán las del nuevo hospital. Además, la Universidad de Extremadura y el Centro de Cirugía de Mínima Invasión se coordinarán para ayudar a empresas interesadas en biotecnología, validando sus productos antes de que lleguen al mercado. Y se han establecido ya contactos con farmacéuticas y biotecnológicas europeas interesadas en trabajar en Cáceres. Los socialistas critican que el proyecto se ha alejado de las previsiones iniciales de empleo y de inversión.
Seguimos con sanidad. Esta semana han arrancado las comparecencias en la comisión que investiga las causas del incremento de las listas de espera sanitarias del SES. Javier Deira y Luis Matsuki, que fueron subdirectores de atención especializada cuando gobernaba el PSOE, aseguran que en ningún momento se borraron datos ni pacientes de esas listas. Según el Grupo Popular, el anterior gobierno socialista enviaba al Ministerio menos pacientes de los que realmente existían en las listas de espera. En su comparecencia, tanto Javier Deira como Luis Matsuki, ambos exdirectivos del SES, defendieron que durante su gestión no hubo manipulación. El doctor Deira y yo somos médicos, entonces no vamos a dejar ningún paciente como un número. Es un paciente que hay que tratar. Y, por supuesto, ni muchísimo menos vamos a dejar un paciente escondido en un cajón. En ningún momento se me mencionó, directa o indirectamente, sobre cuáles eran las cifras que teníamos o debíamos de dejar de tener. Y otra cosa que dice, dejaron un tratado sobre cómo manipular la lista de espera. Lo siento, nos dejamos casi la vida. Según Deira, la diferencia entre los datos enviados a Madrid y los que aparecían en el registro extremeño se debía a que el Ministerio exigía menos especialidades y a que el sistema informático que se tenía en esos momentos arrojaba deficiencias técnicas que no reflejaban las cifras reales. Los populares aclaran que confían en los técnicos y los socialistas señalan que hubo transparencia. Mucha transparencia, mucho procedimiento y un respeto absoluto a los datos. No se trata de que el técnico haya manipulado, se trata de lo que haya hecho el político. Ya quisiéramos nosotros poder tener acceso a toda la información. Por otra parte, los 4 grupos parlamentarios reclamaron al Gobierno regional que envíe la documentación que ha solicitado la comisión. En la Comisión de Economía, los socialistas acusaron al Gobierno regional de perder 57 millones de euros en 2012 por no ejecutar los fondos FEDER del programa 2007-2013, algo que aseguran podría volver a ocurrir. La directora general de Política Económica, Raquel González, afirma que el Gobierno socialista había ejecutado solo un 26% y que gracias a la rápida actuación del Ejecutivo actual se ha aumentado hasta un 65%. Y señaló que este año se ha aumentado en un 70% el presupuesto para evitar volver a perder dinero. Además, recordó que las inversiones de los FEDER se pueden seguir realizando hasta 2015. La Comisión de Hacienda y Presupuestos marcará la próxima semana. De lunes a miércoles, los altos cargos del Gobierno regional informarán en ella sobre los presupuestos generales de Extremadura para 2014. El martes habrá mesa y junta de portavoces. Y el jueves, pleno. La solidaridad del Parlamento extremeño con el Sáhara ha vuelto a demostrarse esta semana. La Cámara enviará un container con alimentos de primera necesidad a los campamentos de refugiados y el presidente intermediará para facilitar la llegada de los pequeños que participan en el programa Vacaciones en Paz con familias extremeñas. Será en febrero cuando el Parlamento enviará de nuevo un container de alimentos de primera necesidad para los campamentos de refugiados del Sáhara. Además, el presidente de la Cámara, Fernando Manzano, ofreció a la delegada saharaui Fatma Brahim actuar como intermediario para facilitar la llegada de los niños que pasan el verano con familias extremeñas. Ese vuelo charter pueda aterrizar y despegar desde el aeropuerto que tenemos en nuestra comunidad autónoma. En el tiempo que llevo aquí, debo de decir que no me ha costado mucho trabajo, para nada, acercarme y encontrar las puertas y los corazones abiertos, tanto del presidente como del Parlamento entero, con mi pueblo. Además, transmitió a Manzano su interés en que los niños saharauis que comienzan a recibir tratamientos médicos en Extremadura puedan permanecer aquí hasta que los completen. Por su parte, el presidente de la Cámara recordó que representantes de los 4 grupos parlamentarios acudirán del 15 al 17 de noviembre a la 38 Conferencia Europea de Coordinación de Apoyo al Pueblo Saharaui en Roma. El presidente de la Asamblea quiso además transmitir el pésame de la Cámara a las familias y amigos de los mineros fallecidos en León. Por otra parte, tanto el presidente como varios diputados acudieron a la entrega de los premios extremeños de hoy.
que este año han recibido el lanzador de martillo Javier Cienfuegos, la actriz Natalia Tena y el escritor Gonzalo Hidalgo. Buenas, don Fidel. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí trabajando. Mi sentimiento es un sentimiento sindical que en un día desarrollé en el sindicalismo y hoy intento ser coherente con aquello que defendí siempre dentro del mundo de la política. Eran imágenes del diputado socialista Miguel Bernal. Acostumbrados a escucharle hablar de empleo, nos acercamos ahora a su lado más desconocido en El Perfil. Y hemos venido a Alburquerque precisamente a este sitio que fue pues prácticamente el primer sitio donde vi la vida, porque en la casa que veis detrás mía fue donde nací, ¿no? Aquí nací yo y nació mi hermana. Nació mi hermana un par de años después, año y medio después. Nacimos como se nacía entonces, en la casa. No es un pueblo donde yo pueda decir que tengo un fuerte arraigo familiar, entre otras cosas, pues no tengo familia ninguna en Alburquerque, pero también es fácil de entender que allí donde has vivido tus 6 primeros años de vida, pues tienes un fortísimo arraigo sentimental, ¿no? Bueno, os he traído a un sitio para mí muy especial, que fue el primer colegio en el que estuve. Empecé con 2 años. Yo recuerdo que estaba la mitad del tiempo en la clase y la otra mitad del tiempo, como me aburría y me dormía y en la clase y tal, las monjas me soltaban con otro amigo mío a jugar. Hasta que un día mi amigo Paquito y yo matamos la mitad de los pollos que había en un gallinero y entonces ya no nos volvieron a dejar salir al patio. Hemos aterrizado de golpe y porrazo en la sede de UGT en Badajoz, porque es y ha sido, pero sigue siendo una de las grandes pasiones de mi vida, el sindicalismo. Buenas, don Fidel. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí trabajando. Mi sentimiento es un sentimiento sindical que en un día desarrollé en el sindicalismo y hoy intento ser coherente con aquello que defendí siempre dentro del mundo de la política. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo a hablar a otra de mis grandes pasiones, aunque desafortunadamente y desgraciadamente abandonada por falta de tiempo, que es la fotografía. Eso no significa que cada vez que puedo escaparme pues pueda ir a ver una exposición como la que tenemos en estos momentos en el MEIA. Me encontré un buen día en Caja Badajoz una revista Frontera muy antigua donde me hacían un pequeño reportaje de mis fotografías. No es que fueran buenas fotografías, pero a mí me gustó mucho. Me gustaba mucho la fotografía de paisaje, el retrato. Yo no sé si me gusta tanto la cocina o el juntar a mi gente. Los reúno allá todos en casa, a todos los amigos, y les organizo pues una paella. Y hay algunas fotos muy simpáticas. Yo estoy recordando ahora una que tengo con mis compañeros de UGT, un grupo de compañeros de UGT muy queridos por mí, a la que invitamos a aquella paella. Invitamos al entonces recién consejero, Guillermo Fernández Vara. No le explicamos para nada a Guillermo que iba al campo, él se creía que iba a una casa y que iba a una comida un poco más formal. Allí se nos presentó el hombre vestido de chaqueta y corbata. Detrás de las siglas, detrás de lo que hacemos los políticos, hay personas, y yo creo que personas pues, que les preocupa o quieren comprometerse con el conjunto de la sociedad. Estoy a vuestra disposición y a disposición, desde luego, de todo el pueblo extremeño.
Nos vamos. Pueden volver a vernos en nuestra web y tienen más información en la página del Parlamento, su canal de YouTube y sus perfiles de Facebook y Twitter. Les dejamos con imágenes de la muestra Ukulele inédita en el Museo de Cáceres. Buen fin de semana.